بداهم ثم هم فيهم جبال ان شاء الله بيجيبوا الدار عنده احسن مني ان شاء الله كل هذا ينفع رضا رضا رب العالمين. ابتلاني بالمرض وهي ابتلاني بالدار الحمد لله يا الله الحمد لله. Las imágenes que vemos de la situación actual en Gaza debido a la guerra son realmente escalofriantes. Pero a pesar de lo lamentable que es la situación que están viviendo las víctimas de la guerra, en este vídeo quiero contaros lo inspirador que es la resiliencia y la esperanza que están mostrando la gente de Gaza. Esto es algo que en TikTok está volviéndose viral y vemos que muchas personas han comentado cómo se sienten inspiradas por esta actitud. صابرين وبنرضى قضاء الله وقدره بنرضى فيه نعترضش على امر الله. شهيد لك انت والله ابني الكبير عمره قبل هيك صار شغلك حب والثاني ولد الله يرحمه الفاص بن الفاص قلت لها مسامحك تحجب ومسامحك نفس اليوم والله في نفس اليوم عمره 3 سنين الله يصبرك والحمد لله. Por supuesto, también hay dolor y sufrimiento. No estoy diciendo que todos sean sonrisas, pero pienso que es interesante descubrir cómo puede ser que en Gaza la gente está muriendo, sus casas, sus lugares de trabajo y hospitales están siendo destruidos y aún así vemos que siguen manteniendo la fe. Hay muchas lecciones que podemos aprender y que nos pueden ayudar en nuestras vidas diarias. وين صاحبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم قلبك. الحمد لله رب العالمين. ما لي معوض منها. نصيبنا من الدنيا. الحمد لله. الحمد لله. المهم انت والعيلة بخير. والله فضل وألف نعمة الحمد لله. Así que, ¿de dónde proviene la inspiración de estas personas? Pues bien, cuando se fundó el Islam había un esclavo africano que aceptó el mensaje del profeta del Islam a pesar de que su amo era un feroz opositor. Debido a ello, el amo se lo llevaba a las afueras de la ciudad de la Meca al mediodía bajo el sol abrasador y le hacía tumbarse desnudo sobre la arena ardiente, le colocaba piedras pesadas sobre su pecho y le decía que renunciara a su religión. Pues bien, su historia y la de muchos otros musulmanes, incluyendo la vida del propio profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, que tuvieron que soportar 13 años de persecución con paciencia y no violencia, únicamente por abandonar la idolatría y creer en Allah, es la fuente de inspiración de muchos musulmanes. Pensadlo, muchos de nosotros nos vendríamos abajo si tuviéramos que pasar por esta tortura. De hecho, contaban en un programa de radio que debido al COVID en España, un joven de 19 años comenzó a mostrar trastornos de ansiedad y depresión que le provocaron muchos problemas físicos y psíquicos hasta el punto de tener que medicarse, porque incluso llegó a pensar en el suicidio. Y la realidad es que en España y en otros países de Occidente la salud mental de la gente es muy frágil. Y esto no es algo que diga yo, sino que es algo que afirman los propios expertos. Según los estudios, 1 de cada 4 jóvenes tiene problemas mentales y además el índice de suicidio es el más alto en España en los últimos años desde que se tienen registros. Pero, ¿qué pasó con el esclavo? El hombre, llamado Bilal, no renunció a su fe. Respondía únicamente repitiendo las mismas palabras: Dios es uno, Dios es uno. Y decía esto porque su amo era politeísta y no aceptaba que Bilal siguiera una religión monoteísta. Y sus torturas continuaron, pero Bilal nunca se vino abajo. Fue capaz de mantener la esperanza en Dios y gracias a eso, en su mente, fue capaz de soportar todas estas torturas. Finalmente fue liberado y obtuvo un gran honor durante su vida y actualmente es uno de los musulmanes más reconocidos de la primera época del Islam. De la historia de Bilal aprendemos a mantener la fortaleza, la paciencia y la esperanza. Es un ejemplo de cómo no venirnos abajo cuando sufrimos situaciones difíciles. O por ejemplo, hay otra historia en la que una mujer no musulmana lanzaba basura al profeta del Islam y hacía esto repetidamente cada vez que él pasaba por delante de su casa. Sin embargo, él jamás le recriminó ni mostró ninguna reacción agresiva. Sin embargo, un día, cuando pasaba por allí, no apareció la mujer. Cualquier otra persona se hubiese sentido aliviada de ello,
Pero él preguntó qué le había pasado a esta mujer, y cuando le dijeron que estaba enferma, fue a verla y le preguntó sobre su salud y se ofreció incluso a ayudarle con las tareas domésticas. De nuevo, aprendemos otras lecciones importantes de esto. Aprendemos a desear lo mejor y orar por nuestros enemigos, y no en contra de ellos, sino a favor de ellos. También aprendemos a rechazar el odio y a sustituirlo por amor. Lo que seguramente no sepas es que es muy sencillo para ti incorporar los hábitos y actitudes que estas personas han mostrado de forma ejemplar. Los primeros musulmanes aprendieron todo esto del Corán, un libro que está disponible a todo el mundo. Por ejemplo, cuando se sentían angustiados, leían en el Corán la historia de Abraham y cómo mantenía la esperanza en tiempos difíciles. El Corán tiene muchos versículos donde habla de cómo la gente debe mantener la esperanza y no desesperarse. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. O en el momento de mayor persecución, cuando las torturas eran extremas en la Meca, recibían en ese momento versículos en los que Dios les prometía que recibirían su ayuda. Y esto es efectivamente lo que acabó pasando hacia el final de la historia de la primera época del Islam. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Incluso cuando los mismos musulmanes mostraban debilidad o pereza o cometían algún error y eran conscientes de que no estaban cumpliendo con su deber, cosa que nos pasa a nosotros muchas veces, ellos recibían entonces versículos que les animaban a continuar esforzándose y no venirse abajo. وربك الغفور ذو الرحمة. Hay también muchos versículos que hablan en relación de cómo Dios perdona todas nuestras faltas siempre y cuando intentemos hacer un esfuerzo proactivo por no volver a cometerlas. Y el Corán, de hecho, es un libro espectacular en el sentido de que te ayuda a mantener una actitud positiva y optimista, incluso en los momentos más difíciles. Y los resultados de esto los vemos en Gaza y en la historia de los primeros musulmanes. En Gaza no solo están dando una lección de resiliencia al mundo entero, sino que además están siendo un ejemplo muy claro de que los grupos terroristas que recurren al odio y la venganza no tienen cabida en el Islam. Si quieres aprender más sobre el concepto de la yihad, te animo a que veas el siguiente vídeo que aparecerá ahora en pantalla, que se llama 5 cosas que no sabías sobre la yihad. Y otra pregunta muy relevante es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y también verás ahora en pantalla un vídeo que habla precisamente sobre este tema. Así que gracias por ver este vídeo y si te ha gustado acuérdate de darle a me gusta y suscríbete a este canal para recibir más vídeos como este. Que la paz de Dios sea contigo.